Buenas tardes a todos los hospitales de la red de telemedicina de Oaxaca que nos escuchan y nos ven en nuestra sesión del día de hoy, 10 de marzo de 2016. Pero para hablar de ese tema está con nosotros el doctor Félix Fernando Núñez Hinojosa, de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, quien nos disertará sobre este importante tema. Doctor Félix, bienvenido. Gracias, doctor. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues les agradecemos nuevamente la invitación y esta oportunidad de poder estar con ustedes y compartir este tema muy controversial. Y bueno, pues el objetivo de compartírselos es ampliar nuestro criterio y nuestra visualización para la seguridad del paciente. Entonces espero que les sirva y va con cariño para ustedes, a ver qué tal nos sale. Gracias. ¿No? Gracias. Pues buenas tardes a todos, a las clínicas, lugares donde nos están escuchando. El tema que vamos a tomar o a tocar el día de hoy es evento adverso. Vamos a ver muchos conceptos para el análisis de estos. Bueno, pues vamos a comenzar. El ayer para aprender, el hoy para vivir, el mañana para soñar. Palabras del maestro Ruy Pérez Tamayo, maestro de médicos de la comisión. Entonces, vamos a ver por qué comentamos este tema. Vamos a ver primero qué es evento adverso. Pues es la lesión relacionada con la asistencia sanitaria, más que con las complicaciones de la enfermedad del paciente. Incluye todos los aspectos de la atención, tales como diagnóstico, tratamiento, así como los sistemas y equipamiento utilizados. Aquí vamos a poder distinguir eventos adversos, voy a irlo desmenuzando, pero va a haber eventos adversos graves y eventos adversos leves. Los graves pues van a ser los que se manifiestan, los que podemos ver a simple vista, que puede ser desde la muerte, la pérdida de un órgano o la función. Y eventos adversos leves pues son temporales y puede ser como la fiebre o prolongación de estancia hospitalaria de un paciente. Bueno, hay que ver también qué es el error médico. El error médico es la conducta inadecuada del personal de salud o de una institución que supone una inobservancia de la técnica capaz de producir daño a la vida o agravio a la salud mediante negligencia, impericia o imprudencia. Entonces vamos a tener de la literatura que tenemos sobre este tema, el evento adverso lo comparan con un iceberg. Lo único que consideramos evento adverso pues es lo que vemos, ¿no? Lo tácito, lo que está ahí, y realmente solamente es pues la punta de este iceberg, porque pues por abajo podemos tener muchas lo que se le llama cuasifallas, ¿no? Son errores, son eventos adversos temporales. Por ejemplo, les puedo decir, a lo mejor le pusimos ranitidina a un paciente que no lo necesitaba, es un error, pero pues no pasó nada con él, ¿no? Bueno, vamos a ir detallando estos conceptos. Vamos a hablar un poquito de la historia. Ernest Gottman, en 1914, comentaba: todo hospital debe dar seguimiento a sus pacientes por el tiempo que sea necesario para determinar si el tratamiento fue exitoso, y si no fue así, saber por qué no fue así, con una visión de prevenir futuras fallas. Entonces, a veces nos acostumbran que en nuestro acto médico va a terminar cuando el paciente se dé de alta, ¿no? Y en lo personal, pues hay que ver cómo este acto médico puede trascender en el tiempo. También se oye imposible, ¿no? Pero bueno, es una de las opciones. Hay que ver la historia un poquito del error de la medicina. En 1978 y 1984 se dan los primeros reportes de errores médicos fatales por el doctor Cooper. En 94 el doctor Lucian hace una revisión sobre complicaciones en el sistema de salud de Estados Unidos. Y bueno,
lo importante de esta lámina que ustedes están viendo es que en 1999, el Instituto de Medicina tiene esta publicación, Errar es humano, construyendo un sistema de salud seguro, y nos comenta que entre 44,000 y 98,000 americanos mueren anualmente por errores médicos prevenibles, ¿no? Y bueno, así nos podemos ir en el 2002, que el 7.5% de incidencia de pacientes con eventos adversos, 2005 el 5.1% tiene incidencia de pacientes adversos, y realmente si ustedes analizan o se ponen a buscar investigaciones de este tipo, son muy pocas, tenemos esa falta de poder, primero, identificar qué es un evento adverso, y la otra, por la situación de qué nos van a decir si reportamos esto, ¿no? El miedo de ser señalados por tener el error. Bueno, ya comentaba, se publica en 1999 este libro, Errar es humano, construyendo un sistema de salud seguro, y pues se reportaba esa cantidad de muertes, incluso más que puede haber anualmente en un accidente aéreo. Bueno, este evento adverso pues va también, es importante porque aparte de haber un daño en el paciente, va a también tener un impacto financiero. Esta estadística del 2008 habla sobre el gasto que hubo en este tema, ¿no? Vemos las lesiones que hubo, cuántas eran asociadas de estas lesiones a error médico, ocupa el 7% de los ingresos hospitalarios, se va aumentando $13,000 por cada error, hay 2.500 muertes más, 10 millones de días perdidos, ¿no? Y pues bueno, vemos diferentes causas, las personas que se van por errores médicos en hospitales, va de 44,000 a 98,000, ¿no? Incluso se mueren más por error médico que por accidentes de tráfico, cáncer de mama, suicidio o VIH-Sida. Aquí pues tenemos que ver, también tiene que ver mucho con la comunicación entre el personal. Repito, el evento adverso es un error que se comete en el paciente, pero no por su enfermedad base, sino por la intervención de este personal. Y bueno, pues ahí hay ciertas inquietudes, o no lo reporto porque puedo ser señalado, porque me van a echar la culpa. Hay otro que nosotros los médicos se da mucho es muy raro que ocurra en mi hospital, es de última especialidad. Somos infalibles en esto, ¿no? Pero tener en cuenta que ahorita vamos a ver que al cambiar la visión de abordaje de un evento adverso, pues vamos a darnos cuenta que tenemos mucho que hacer por la seguridad del paciente. Vamos a hablar también de prácticas seguras para el paciente, que es un tipo de proceso o estructura cuya aplicación reduce la probabilidad de eventos adversos resultantes de ser expuesto a un sistema de salud a través de un rango de enfermedades y procedimientos. Lo normal de entrar a un hospital es salir mejor como se entra, ¿no? Pero en muchas ocasiones esto no se da así como lo ponemos en la lámina. La realidad es que el 10% de pacientes hospitalizados presentan un evento adverso y el 2% de estos fallece. En un estudio, 12,000 niños con otitis, el 30% recibieron antimicrobianos innecesarios y costosos. Ocurren errores serios de medicación en 70% de egresos hospitalarios. Solo 1 de cada 5 sobrevivientes de infarto recibe el tratamiento profiláctico para evitar la recurrencia. 800 histerectomías son innecesarias, 500,000 cesáreas son innecesarias. Entonces, creo que el tema que estamos abordando se debe de tomar en cuenta, pero desafortunadamente
no tenemos la cultura de la seguridad del paciente, ¿no? Los sitios potenciales de lesión para el paciente al ingresar al sistema de salud, pues puede ser urgencias. La mayoría de los estudios que hay es en este tipo de departamentos, hospitalización y los de terapia intensiva. En hospitalizaciones, bueno, pues ¿cómo podemos ver esos errores? Al escribir órdenes médicas, ¿sí? La coma a la izquierda o a la derecha, o más a la derecha o más a la izquierda, puede tener un potencial riesgo en el paciente, ¿no? Hablando de la dosis, ¿no?, administrada en él. La administración de medicamentos innecesarios, la interpretación de órdenes médicas. La mayoría de estos eventos adversos se ven por también falta de comunicación, ¿sí? Al seleccionar tratamiento médico-quirúrgico o al escribir recetas o indicaciones de egreso. Vemos, bueno, son ejemplos nada más, que las órdenes médicas pediátricas, la mayoría son verbales y estas, el 2.6% son erróneas. Las escritas se detectaron en 8.5 y por computadora 6.3. Aquí hay muchos ejemplos de computadora que a veces no aceptaba el punto o la coma y ponía otra dosis, ¿no? Dosis a veces muy superiores a la que realmente necesitaba. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver, otra vez toco esto. Evento adverso es la lesión o daño causado al paciente. Aquí otra situación, es no intencional, ¿sí? Por la intervención asistencial, no por la patología base. Entonces estamos viendo en el evento adverso que hablamos de un daño al paciente, que es no intencional y por la intervención del personal de salud, ¿sí? Entonces vamos a saber diferenciar un evento adverso de alguna otra concepto. ¿Qué seguridad del paciente? Entonces se va a enfocar en aquellos eventos adversos más evitables, es decir, en aquellos en los cuales la capacidad de intervención y las probabilidades de éxito, de supervisión, de prevención, van a ser mayores. Entonces, como vimos, el daño en el paciente lo podemos clasificar en permanente o no permanente. El permanente es el que vamos a identificar con mayor facilidad. Una muerte, ¿sí? O la incapacidad por la pérdida de un órgano, en este caso una amputación, un daño cerebral, etc. Y de los no permanentes vamos a ver que pueden ser temporales y muchos de estos no dejan secuelas. A lo mejor la sobredosis de algún medicamento pues dará algunos síntomas, pero interviene de forma adecuada, se acabó los síntomas provocados por ese medicamento. O a lo mejor al paciente Juanito de la cama 205 le pusimos una ranitidina que le tocaba a doña Esther de la cama 204. Entonces, y aquí la situación también la podemos ver en procedimientos como puse un catéter intravenoso y fíjate que pues, hubo una flebitis, es temporal, se quitó y tan. Aquí el problema es que nosotros no vemos esto como eventos adversos, y son eventos adversos. Son temporales, pero al final nosotros los provocamos y pueden generar daños más graves si no los vemos como tal, ¿sí? Estos nos ayudarán, si los vemos como evento adverso, nos ayudarán a bajar la posibilidad de ocurrencias de eventos adversos graves. Aquí, de la literatura que estuve checando, el evento adverso se enfoca más a un daño físico, ¿sí? Pero hubo un autor que proponía, y el daño psicológico moral, yo lo pongo como una forma de poder romper un paradigma, poderlo ampliar, poder ver, pues no podemos, en medicina, no podemos hablar de cuerpo sin tomar en cuenta lo que hace ese cuerpo, bueno, la persona, ¿no? Quitar lo emocional y separado del cuerpo, ¿no? Entonces, muchos de estos daños psicológicos o morales o, no sé, emocionales, no se toman en cuenta si no se asocian con daño físico. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo un monito, ¿sí? Que por error, ¿no?
le cortaron la pierna, ¿no? La cirugía era un dedo y, bueno, pues quitaron la pierna. Y en peor de los casos, por alguna otra situación, fallece. Primero, si se perdió el órgano, ¿en qué condición? Hubo un daño físico, pero él, ¿cómo está? ¿Cuál es el daño mental que tiene, ¿no? Al final, le cambiamos la vida a este paciente. Y bueno, es meterme en otro tema, pero pues ver también el daño que hay en la familia. Esta es una observación de uno de los artículos que a mí me pareció importante. Otro ejemplo, el que tenemos en nuestros hospitales, un caso de violencia obstétrica, ¿no? Teníamos una plática por la mañana ahí con mis compañeros, que pues sí hay no se está respetando un derecho humano, pero vamos a ver hablar de evento adverso es un daño, ¿no? ¿Cuál sería el daño de atender de una manera, bueno, está de moda la de violencia obstétrica a una paciente? Pues probablemente el daño es que quede traumada, yo no quiero volver a tener hijos, o en caso de que quede embarazada, hay muchas pacientes que por general se reportan nuestras personas indígenas, pues yo no voy porque pues me trataron mal en el hospital. ¿Y qué genera esto? Una muerte materna. Entonces, es un punto que me llama la atención. No encontré nada de investigaciones sobre tomando en cuenta este daño psicológico, moral, pero bueno, es un punto de vista que hay que ver. Otro punto de vista, otra parte que conforma el evento adverso es la no intencionalidad, ¿sí? Entonces, en análisis del evento adverso debe partir de la base de que nadie del equipo de salud tuvo la intención de hacer daño al paciente, ¿sí? Si se sospecha de intencionalidad, estamos entonces en otra situación. Y aquí estamos hablando de un acto delictivo, ¿sí? Entonces, no intencionalidad, ¿sí? No son eventos adversos las acciones criminales contra pacientes. Y ahí les pongo dos ejemplos, ¿no? El caso de esta enfermera que provocaba la muerte de sus pacientes y todavía se ponía ahí se tomaba una selfie. Esto no es un evento adverso. O el paciente que nos trae el cuerpo de policías a urgencias, pero pues muchas de las heridas se la hicieron pues los mismos policías, no el médico. Entonces, aquí no estamos hablando de un evento adverso. Y a veces se lo ponen al médico, al que está ahí recibiendo al paciente. ¿Cuál es el rol de la atención de la salud en el evento adverso? El evento adverso es el daño causado, otra vez, por la atención de la salud, la atención en la salud, y no por la patología base. Entonces, ponía yo un ejemplo igual ahorita en la mañana, un tratamiento oncológico, ¿sí? Que se tiene que poner por un catéter subclavio, ¿sí? A lo mejor este cáncer pues tiene sus complicaciones, pero yo al hacer el procedimiento provoco un neumotórax. Esta situación la está realizando no la enfermedad base, sino la atención en salud. Y la pregunta ¿es prevenible? Entonces, lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, tenemos una paciente con una enfermedad base, un cáncer terminal, a lo mejor de un pronóstico ahí dudoso, pero para el tipo de cáncer de esta paciente, fíjese que hay un tratamiento citostático, ¿sí? Y dándole este tratamiento aumenta el porcentaje de probabilidad del mejoramiento de su pronóstico. Pero la paciente muere. ¿Por qué murió? Pues bueno, un cáncer terminal provocaría, al final esto es muerte, ¿no? Pero si hacemos un estudio retrospectivo de este caso, nos podemos dar cuenta que a lo mejor en este análisis el tratamiento que dimos estaba por abajo de las dosis necesarias para esta paciente, ¿no? Y también en la literatura comenta que si la radioterapia tenía la probabilidad de mejorar este pronóstico, ¿sí? Y no se ocupó.
Incluso hay otro estudio que dice que si el tratamiento se hubiera dado de forma correcta, más la radioterapia, el porcentaje de probabilidad es mayor. Entonces, aquí en esta situación, pues estamos hablando de un evento adverso. Aquí la situación es que el cáncer tenía como terminal como consecuencia la muerte, ¿sí? Si nosotros vemos, a veces no entendemos cuál fue la causa del daño. Si vemos que la causa de la muerte fue el cáncer, entonces pues no vamos a detectar eventos adversos y seguiremos poniendo a lo mejor dosis subóptimas en los pacientes. Si vemos cuál es el daño con el análisis, si cambiamos nuestra visión de abordaje de este evento, a lo mejor podemos ver que el uso de radioterapia más citostáticos en dosis adecuadas a la paciente mejora. Entonces estamos viendo una mejora en la seguridad de este paciente. Entonces aquí entramos, por ejemplo, al evento adverso evitable. Evitable, ¿no? ¿Qué es esto? Para ver si esto era evitable, pues vamos a ver que hubo, al no poner estos tratamientos, hubo un deterioro en el pronóstico. Entonces, para ver si este evento adverso es evitable o no, es necesario abordar la presencia o no de un error de atención. Aquí vamos a analizarlo de esta manera. Evento adverso, el deterioro del pronóstico, ¿sí? Si lo hubiéramos puesto las dosis adecuadas y combinado con algún otro tratamiento, porque hay estudios que te lo dicen, bueno, no se hizo. Hay un error, nosotros no intervenimos de forma correcta. Aquí el error fue las dosis bajas del medicamento y otros procedimientos. ¿Cuál es la relación causal? Pues podríamos pensar que si hubiéramos dado las dosis adecuadas más la radioterapia o juntas, el pronóstico sería mejor. Esto que digo es para poderlo analizar, ¿no? Y dejarlo ahí como tarea y si nos encontramos en la calle poderlo discutir. El evento adverso evitable no es absoluto. Existen diferentes grados para que el evento adverso sea evitable. Vamos a hablar de un sangrado intraoperatorio. Por ejemplo, la cesárea. Si hay una sección de arteria uterina, esa la estamos provocando nosotros y hay un sangrado intraoperatorio importante. Pero va a ser diferente, ¿sí? En caso de que haya un acretismo o una masa con múltiples adherencias, y esto nos va a dar la probabilidad de sangrado, que va a ser mayor, y la posibilidad de prevenirlo se reduce. Espero que les esté quedando claro lo que les trato de ejemplificar, cómo es un evento adverso evitable, ¿no? Si nosotros tenemos una técnica cesárea depurada, sabemos identificar estas partes anatómicas, podemos evitar esta sección uterina. El acretismo o la masa con múltiples adherencias, pues va a ser diferente. Nosotros, y es una patología base, nosotros no lo estamos provocando. En el evento adverso no evitable, los eventos adversos son aquellos sobre los que el conocimiento científico actual no tiene capacidad de intervención, ¿sí? Son campo de acción de la investigación científica y los desarrollos tecnológicos. No hay avance tecnológico que nos compruebe. Por ejemplo, ¿sabes qué? Hay una investigación sobre este tratamiento para tratar el vitiligo, pero pues está en proceso de investigación. Entonces se pone el medicamento, pero puede haber, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar el medicamento en esa persona, ¿sí? Y no hay evidencia o es contradictorio en el qué hacer. Igual vamos a hablar de un medicamento, pues que no hay bases científicas, no hay nada que haya provocado la alergia, pero al ponerlo en un paciente hubo una alergia. No lo podemos evitar, no había un avance tecnológico o no había evidencia de este. ¿Cómo vamos a identificar el error? Vamos a tener, les pongo estos conceptos, el error de planeación, ¿sí? Por error, el uso de un plan equivocado para el logro de un resultado esperado. El error de ejecución es la falla en completar una acción como estaba planeada. El error por acción
es resultante de hacer lo que no había que hacer. Y el error por omisión es causado por no hacer lo que había que hacer. Entonces lo voy a ir ejemplificando poco a poquito. Lo pongo ahí en la mesa y lo vamos a ir desglosando. Entonces, ¿cómo identificamos si el plan fue equivocado o que había o no había que hacer? Primero, pues vamos a comparar la atención prestada con un referente. ¿Cuáles son nuestros referentes? La evidencia científica, ¿sí? Con eso vamos a poder identificar si lo que hicimos estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Entonces, esa es la forma de comparar esta atención. En las complicaciones clínicas, ¿qué es esto? Es una enfermedad secundaria, ¿sí? Otra vez, complicación clínica, enfermedad secundaria o reacción que ocurre durante el curso de una enfermedad, usualmente agravándola. Otro concepto es problema adicional, ¿sí? Que se presenta luego de un procedimiento o una enfermedad y es secundaria a estos. Vamos a tener en cuenta que las complicaciones pueden originarse en la enfermedad base y el evento adverso no, ¿sí? La complicación como el evento adverso pueden evitarse. Aquí, por ejemplo, en caso de un cáncer cervicuterino, si nosotros no realizamos una buena técnica en la toma del Papá Nicolau o alguna colposcopía, y esta mala técnica nos da un resultado pues, falso, ¿sí? Pudimos saber, si lo hubiéramos tomado en cuenta, lo hubiéramos hecho correctamente, con la técnica adecuada, se hubiera procesado de forma adecuada, hubiéramos prevenido, ¿sí? Ya cuando, bueno, pues a la complicación de este cáncer cervicuterino, pues vendrá la muerte, pero bueno, eso ya es secundario a la enfermedad. Pero hay enfermedades que nosotros podemos evitarlas, ¿no? Pues prevenirlas, ¿no? En el análisis de las complicaciones también vemos que sigue exactamente la misma lógica que la de un evento adverso. Aquí les pongo otro ejemplo. El aborto, su complicación, las complicaciones pueden ser evitables y no evitables, ¿sí? Un aborto evitable puede ser si nosotros nos damos cuenta el caso de hace muchos años con el uso de la talidomida, ¿no? Que dio como consecuencia o tuvo como consecuencia situaciones mutagénicas en el niño, ¿no? Bueno, si nosotros identificamos cuál es el medicamento que está provocando estos abortos, pues los podemos retirar. O abortos de repetición, pues estamos dándonos cuenta que esta señora, esta mamá, no puede tener hijos porque a lo mejor tiene alguna situación anatómica, una situación cromosómica. Estamos en cuenta que si hay varios abortos repetidos, aumentan los riesgos que voy a nombrar al rato, ¿sí? Y nosotros podemos ir alto ya, ¿no? Fíjate que en este caso ya no podemos permitir que te embaraces de nuevo, ¿no? Y hay los no evitables. ¿Cuáles son estos? Pues vemos que la gran proporción de abortos son secundarios a patologías genéticas o congénitas no detectables. Nosotros no podemos, bueno, si tenemos alguna máquina ahí de ingeniería genética, pues los podríamos hacer, pero genéticamente nosotros no podemos hacer nada. Entonces, y cuyo curso natural debe ser intervenido por la atención de salud. Cuando son manejadas inadecuadamente, ¿sí? Estos abortos, puede haber eventos adversos evitables o complicaciones evitables. Ya hay un aborto, llega la paciente al hospital, le damos una atención adecuada y el problema se acaba, ¿sí? Pero, ¿qué tal si no la vigilamos? Esta paciente se desangró. Bueno, en un aborto también hay hemorragias, son los riesgos que puede haber infecciones, pero si no lo llevamos adecuadamente, puede presentarlas, ¿no? Si es de nosotros el error, pues estamos hablando de un evento adverso. Espero no los esté confundiendo, lo traté de hacer lo más detallado posible. En términos de la seguridad del paciente, aducir que la complicación es simplemente un caso desafortunado, si lo pensamos así, que se encuentra en la estadística de la tasa esperada de complicaciones, es el error de análisis más peligroso en que se puede incurrir, ya que es la manera como una falla activa
se vuelve latente, ¿sí? Entonces, otra vez, el abordaje o el análisis de nuestros casos, verlos desde otra perspectiva. Las complicaciones clínicas evitables son sinónimos de eventos adversos evitables y las complicaciones clínicas no evitables son sinónimos de eventos adversos no evitables. Hay que leer varias veces estos textos, ¿no? Para poderlo comprender. ¿Qué es un cuasi evento adverso o un casi evento adverso, ¿no? Lo traduje así para, o sea, es evento adverso, pero no causó daño. Vamos a ver qué es. Un primer concepto relevante es asociado al error de este casi evento adverso. Se trata de situaciones en las cuales la intervención asistencial se ejecuta con error, ¿sí? Ya sea por acción o por omisión. Pero como resultado del azar, de una barrera de seguridad o de una intervención oportuna de parte de este personal, no se presentó un daño en el paciente, ¿sí? A lo mejor se pasó un paquete de sangre no indicado a una paciente. Esto nos va, esta intervención se ejecutó con error, a lo mejor una equivocación ahí, se pasó a la paciente no indicada, pero por situaciones de idiosincrasia de esta persona no reaccionó como lo tenemos en la literatura, lo supo aguantar. Eso es el azar, ¿no? Algunos aguantarán, otros no aguantarán, ¿no? O la barrera de seguridad, fíjense que se dio cuenta en la intervención del médico que hay que hacer esta acción para evitar las reacciones de esta transfusión mal indicada, ¿no? Entonces eso es el evento, casi evento adverso. Si en el análisis de la seguridad de la atención en salud logramos identificar estos casi eventos adversos, tendremos la fortuna de prevenir los verdaderos eventos adversos, sin daños que lamentar. Por ejemplo, les pongo otro ejemplo allá abajo. Una sobredosis de medicamento. A lo mejor el margen entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica protege al paciente de sufrir daño, ¿sí? Lo relevante es detectar los casi errores, ¿sí? Y con esto, detectándolos, podemos prevenir errores más grandes. Sin embargo, la causa de que el daño no llegue al paciente puede ser diferencia entre un proceso de atención segura y uno que no lo sea. Por ejemplo, barrera de seguridad en este caso. La revisión de dosis del medicamento por parte de enfermería es un proceso seguro, ¿sí? Y el rango terapéutico amplio es una situación al azar. Y esto es un proceso no seguro. Algunos reaccionarán a tal dosis, algunos no, dependiendo este rango terapéutico del medicamento. En el análisis de los casi eventos adversos nos ayuda a construir barreras de seguridad y procesos seguros de atención. Tener un proceso seguro de atención es donde, aun cuando se presentan los errores, su diseño evita que estos alcancen al paciente y le produzcan daño, ¿sí? Este es un proceso seguro, ¿no? La seguridad es un concepto en el cual se reconoce que los errores se pueden producir, ¿sí? Somos humanos, ¿no? Pero si se identifican, se controlan y se evita lo posible para que no dañen al paciente. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de error, que es el error de planeación o de ejecución. ¿Cuáles son estos? Error de ejecución. Proceso de planeación diseñado correctamente, ¿sí? El proceso es excelente, pero en la ejecución por parte del equipo de salud se realiza una actividad no prevista en el proceso o se permite una actividad prevista, conduce a un evento adverso. Y la ejecución de un proceso de atención en salud son errores de planeación, ¿sí? La ejecución del proceso de atención de salud es error en la planeación. Se presenta una ejecución del proceso de acuerdo con su diseño, pero aún así se presenta un evento adverso, porque el proceso no contemplaba una barrera, o peor, porque su diseño conduce
a tal evento. Esos son los errores de planeación y de ejecución, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pongo estos dos casos. Paciente ya entrado en edad, con el diagnóstico de diabetes mellitus de larga evolución, algunas enfermedades adheridas, presión alta, insuficiencia venosa, etcétera, etcétera. Empieza con un dolor que lo refiere el señor a la altura de la pierna, ¿no? Los familiares de este señor llevan al paciente al hospital, ven varias entradas, llegan a una esquina, ven un guardia, este guardia les dice, ¿sabes qué? Aquí no es la entrada de urgencias, la entrada de urgencias es en la otra esquina. Y en la esquina se encuentra 200, 300 metros de distancia. Ahí van los pacientes otra vez. Y resulta que en el momento que llegan ahora hacia la entrada de urgencias, se encuentran a este otro paciente con la cara ensangrentada, ¿sí? El guardia que se encuentra en esa puerta, al ver los dos casos, uno donde el señor dice, me duele la mandíbula izquierda, y el otro ensangrentado, lo primero que hace es pasar al paciente ensangrentado. Luego regresa, pide una disculpa, perdón, pásenle por favor, pero nada más puede pasar un familiar. Este familiar carga con el paciente, llegan los dos al triage, todos los doctores están ocupados y hay una enfermera haciendo el triage. Al ver a los dos pacientes, al paciente con el dolor de la mandíbula, que habla bien, solamente se queja del dolor, lo deja sentadito y le dice, espérame un momento a que te atiendan. Voy a pasar primero al paciente con la sangre en la cara, en la cabeza. Así pasan un buen rato, 1, 2 horas, y resulta que el familiar de este paciente se da cuenta, va a llenar los papeles que tiene que llenar para que su familiar, su papá, sea ingresado al hospital, y el paciente, sin la vigilancia de nadie, entra en un paro cardíaco y fallece. ¿Sí? Entonces, en el análisis del caso, ¿sí? O de estos casos, pues vemos que en el paciente con la sangre lo único que se le hizo fue que, bueno, lo que tenía era una herida en la región del cuero cabelludo, son heridas muy escandalosas, pero era de 2 centímetros, no tenía complicación de cráneo, no había fracturas, lo único que se necesitó fue unas suturas y a su casa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Los médicos de turno se encontraban en consulta y en la sala de procedimientos la enfermera del triage estaba ayudando al paciente del trauma cráneoencefálico. Conclusión, evento adverso no evitable. ¿Por qué? El paciente llega en condiciones irreversibles. Recomendaciones, nombrar a más personal de urgencia. ¿Sí? Vemos que en esta situación, pues que necesitaba la atención primaria era el paciente del dolor en la mandíbula. Era una manifestación de un infarto, ¿no? Pero pues en ese plan de atención, pues por lo que se fue nuestra enfermera fue los síntomas, ¿no? Sangrando, entonces él tenía la preferencia. ¿Cómo vamos a analizar esto? El evento adverso evitable por un tiempo prolongado de atención, aquí transcurren alrededor de 2 horas desde la solicitud de atención y la valoración clínica. ¿Cuáles fueron los errores detectados? Primero, que no existían mecanismos para que los pacientes soliciten la atención desde la casa y puedan recibir orientación. Oaxaca difícil, pero bueno, es una idea, ¿no? No se encuentra señalizado adecuadamente el ingreso a urgencias. ¿Qué hizo? Que este señor, ya con una patología cardíaca, se esforzara más por llegar a la entrada correcta. La valoración del riesgo es realizada por personal en este caso del portero,
el policía, ¿no? Ah, este viene sangrando, este se ve peor, este entra primero, ¿no? Y ahí esa falta de capacitación también es un error, ¿sí? Se encuentran restricciones al ingreso de los pacientes a la institución, ¿no? En este caso, bueno, la entrada de algún otro familiar que pueda ayudar, ¿no? Vigilar al paciente. Se encuentran restricciones del ingreso al paciente al servicio de urgencias, ¿no? En este caso, va junto con el de abajo, que la clasificación de triage se realiza con categorías sintomáticas y no por diagnósticos, no por gravedad, ¿no? Se veía más escandaloso un paciente con sangre por todas partes, ¿no? Y no hay seguimiento de los pacientes en la sala de espera. ¿Ya están en el hospital? Sí, pero ¿quién lo vigila? ¿Quién está ahí para ver o que no hubiera ocurrido esta situación de muerte en este paciente? ¿Qué recomendaciones se podrían dar? Primero, señalizar el ingreso al servicio de urgencias, con avisos luminosos en la noche, no sé, señalizar bien cuáles urgencias. Habilitar un servicio de orientación telefónica de urgencias, tipo como el que tenemos aquí de 911. Bueno, no es cierto, es en Estados Unidos. Suprimir las restricciones de ingresos de pacientes y familiares. Si hubiera habido un familiar, a lo mejor este familiar se hubiera detectado que su papá se estaba desvaneciendo y dar el aviso, ¿sí?, a los doctores que estaban ocupados, estaban haciendo su trabajo, ¿sí?, y se hubiera evitado o hubieran tenido la atención oportuna. Implementar con el personal de vigilancia sistemas de comunicaciones y procedimientos de alarma a fin de avisar al personal asistencial y a los equipos de salud. Y en varios hospitales hay este tipo de situaciones. Entrenar al personal de portería, o sea, a los policías, al encargado de quién pasa y quién no, para brindar los servicios de orientación a los pacientes y modificar el sistema de categorización del triage por gravedad. Entonces, ese es un análisis, ese es del caso que yo les estoy compartiendo. En este caso vamos a ver que hay fallas activas y fallas latentes. Las fallas activas son los errores resultantes de las decisiones y acciones de las personas que participan en un proceso, ¿sí? Un ejemplo sería si la enfermera no hubiera aplicado un método diferente al que estaba establecido en la institución. O el portero restringiera la entrada a los pacientes en contra de las instrucciones que le fueron dadas. Son fallas activas. No sé si bueno, aquí los que tengo aquí enfrente está claro. Espero que ella también sea de la misma forma. ¿Cuáles son las fallas latentes? ¿Sí? Estas fallas latentes se encuentran en los procesos o en los sistemas, ¿sí? O sea, aquí cada una de las personas que intervinieron ejecutaron las instrucciones de ese proceso e hicieron las actividades del proceso. Y así se diseñaron, ¿no? Pero pues sí, si vemos, y es cierto, vemos un paciente con sangre, no le hacemos al que tiene el dolor, porque podemos pensar, es un dolor de muela, ¿sí? Entonces, la gravedad no se tomó en cuenta. Aquí vamos a ver otro tipo de error. Error por acción y error por omisión. El error por acción es el resultante de hacer lo que no había que hacer. Por ejemplo, lo voy a ejemplificar, pongo ahí otro ejemplo. Las intoxicaciones medicamentosas. Se dio un medicamento a una dosis que no se debía. El referente está en las dosis establecidas en las guías de práctica clínica. ¿Sí me explico? Ahora, error por omisión. Es el causado por no hacer lo que había que hacer. ¿Cuáles son? No realizar el protocolo de anticoagulación en un paciente por periodos prolongados de reposo, como un posoperatorio de reemplazo total de cadera para prevenir un embolismo pulmonar, si así esté indicado. ¿Claro? Ok. Ambos tipos están relacionados con un referente, el deber ser de la atención. ¿Qué dicen nuestras guías de práctica clínica? Y aquí podemos entonces ir evaluando este proceso, ¿sí? Evaluando el resultado,
evaluando nuestras acciones y poderlas corregir. ¿Cuáles son los errores inconscientes? Los errores inconscientes, la persona no se da cuenta del error, ¿sí? Y no interviene la voluntad de la persona, ¿sí? Por ejemplo, puso una coma equivocada en la dosificación del medicamento o envasó por equivocación un medicamento que no era el indicado, se le olvidó medir la altura uterina de la embarazada o se le olvidó averiguar con el paciente los antecedentes alérgicos, ¿sí? ¿Cuáles son los errores conscientes? Son los que implican la voluntad de la persona en el error. ¿Como cuál? Normalmente se asocian al exceso de confianza. Por ejemplo, llegó a la cirugía después de anestesiado el paciente y no verificó el órgano par correcto. Omite intencionalmente la anticoagulación en pacientes en reposo prolongado, confiado en que el paciente no va a presentar una trombosis, o no verifica las dosis correctas de medicamento antes de administrarlo, confiando en la capacidad del médico que lo hizo, ¿sí? O sea, no lo verifiqué, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que el error consciente, igual, no hay intención de hacer daño, ¿ok? Estamos hablando de evento adverso, y el evento adverso tiene no intencionalidad, ¿ok? Otro ejemplo. Existen errores denominados actos riesgosos intencionales, en los cuales la persona comete acciones imprudentes durante la durante la atención de salud. Llegaron los nuevos R1 y los R1 le invitan al R4 las bebidas, ¿no? La bienvenida, ¿no? Y aquí, este es un ejemplo de un acto relacionado con el abuso de alcohol o alguna sustancia psicoactiva. La intencionalidad y el acto riesgoso estriban en el uso de la sustancia psicoactiva, pero no hubo error. Hizo la cirugía, porque el R4 yo creo que ya lo tiene bien grabado en cerebelo y en cerebro y en todas partes del sistema nervioso central, que lo hacen automático. No hubo error, pero hubo un acto riesgoso intencional. Ya vamos a acabar, no se me aburran, ya en las unidades que nos escuchan. La causalidad de eventos adversos y errores. Aquí hay hay diferentes tipos de modelos y herramientas diseñados para analizar el análisis causal o causa raíz, ¿no? Entonces hay diferentes. El más famoso que hemos visto, me imagino por ahí, es el del queso suizo, ¿sí? Que de acuerdo a este modelo, muchos factores inciden en la secuencia de un evento adverso. Y vemos ahí cómo viene en rojo riesgos y atraviesa, ¿sí? Ya vienen riesgos y viene y termina en un evento adverso. Entonces, por lo tanto, a efectos de evitarlos y de prevenir la presencia de estos errores, es necesario explorar las causas por las cuales surgen los errores, ¿sí? Y el objetivo no es corregirlos, sino identificar las causas y bloquearlas para evitar que se vuelvan error. Entonces aquí hablan, por ejemplo, de un riesgo, ¿sí? La primera situación es la comunicación deficiente, ¿no? A lo mejor el paciente lo recibió un médico en formación, no supo dar correctamente los síntomas, no se detectó, pasa al segundo término, ¿sí? El adscrito de este estudiante no lo supervisó, ¿sí? Y al no supervisarlo pasó otra barrera, ¿sí? Y a lo mejor le tenían que hacer un electrocardiograma a este paciente. Pero pues igual lo hizo otro personal de salud en formación que no estaba capacitado como tal, y a lo mejor puso al revés los electrodos, no sé, un ejemplo, ¿sí? Y al hacer esto, dio un diagnóstico completamente diferente que nos va a llevar a hacer una técnica inapropiada o una monitorización deficiente. ¿Qué pasó en este evento?
pues que el paciente murió porque nadie detectó el problema como tal, como nuestro paciente con dolor en mandíbula. ¿Ok? Son modelos para poder ejemplificar, pero a lo mejor por aquí, imagínense que falta de supervisión, y llegó algún médico del turno de la mañana que se dio cuenta cuáles eran los errores y pudo cortar esta situación e irse por otro lado, ¿sí? Entonces, estaba el error, pero hubo la forma de evitar, ¿sí?, que hubiera una complicación. Adecuadamente, el doctor Cibaja al inicio hablaba de medios, ¿sí? Nosotros no podemos, dentro de nuestra Carta de Derechos de Médicos, no podemos prometer resultados, porque pues no es lo mismo el hospital que siempre nos presume la doctora Márquez, ¿cuál es el doctor? Es su médica del DF, no es lo mismo San Guindín de las Manzanas que ¿qué? Que Médica Sur, ¿no? Entonces, aquí ¿cómo se va a medir si hubo error, si hubo evento adverso, si yo no tengo el aparato para poderlo realizar? ¿Sí? Entonces vamos a analizar esta gráfica, que es obra del doctor Calvo. Vamos a tener, aquí no pasa tampoco en Oaxaca, infraestructura. ¿Cómo está en general la infraestructura de nuestras unidades médicas? ¿Sí? Puede haber infraestructura en un mal estado, ¿sí? Hay equipos en mal estado, equipos que creo que todavía los utilizaba ya Porfirio Díaz en sus tiempos, ¿no? Los seguimos teniendo ahí en la unidad. ¿Cuáles son la calidad de nuestros medicamentos? ¿Sí? Tenemos desabasto de medicamentos. Hay deficiencias en la eliminación de desechos. Esto nos está contaminando el ambiente. Las infecciones, las neumonías intrahospitalarias. ¿Sí? Control de infecciones, ¿cómo les estamos llevando a cabo? ¿Qué medicamentos estamos dando? ¿Sí? ¿Cuál es la actuación del personal? ¿Sí? Por lo general nosotros no tenemos esa formación de seguridad del paciente, ¿no? Tanto así que me atrevo a decir que muchos de los eventos que tenemos no los llamamos ni adversos, no los sabemos identificar. Y aquí también la actuación del personal tiene que ver la actitud, ¿sí? Muchos los que estoy dirigiendo esta plática somos servidores públicos y aparte estudiamos medicina o enfermería, odontología, una profesión que es para servir, pero a veces tenemos la actitud de yo como médico le estoy haciendo un favor al paciente, ¿no? Y no es así. ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Cuáles son los conocimientos con los que nos formamos? ¿Sí? Y también el número, ¿no? No es lo mismo un departamento de urgencias con 15 urgenciólogos que con 2. Cuando tenemos y estamos sirviendo una población de más de 1 millón de gentes, ¿no? Entonces, y en la caso de la administración, pues administradores no especializados. Comentaba la doctora Márquez que para la administración de un hospital debe ser la administración médica, administración de insumos, de quién va a cobrar. Eso no lo sabemos hacer los médicos. Los médicos saben cómo vamos a hacer para poder atender adecuadamente a este paciente. A nosotros no nos enseñan contabilidad en la carrera, ¿no? Entonces, que haya alguien especializado para ver eso, que haya alguien especializado para ver los suministros a lo mejor del hospital, ¿no? Entonces, si no tenemos todo esto, o tenemos todo esto en nuestro sistema de salud, lo que estamos provocando son daños tras daño, tras daño, tras daño. Y si no estamos analizando esto, seguirán más, ¿no? Entonces, con lo anterior, la mejor forma de disminuir los errores, ¿cuál es la mejor forma de disminuir los errores en medicina? Extrapolando los sistemas de aviación comercial,
los de seguridad nuclear, los de servicio postal, los de banca, a los sistemas de salud, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Va a salir un avión de Oaxaca a Monterrey, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas personas para ver si ese avión está apto para volar? Sacan su bitácora, imagino. ¿Prende el foquito amarillo? Sí, palomita. ¿Prende el foquito rojo? Sí, palomita. ¿Prende el foquito color azul? Otra vez palomita. Oye, no prende el foquito color púrpura. ¿Sabes qué? Este avión no vuela. ¿Por qué? Porque pues era el indicador de la gasolina, ¿no? ¿Cómo le han hecho, por ejemplo, hablando los del servicio postal? ¿Qué acciones han tomado a ellos o cómo corrigieron? A lo mejor nos llegaban cartas que no correspondían al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ellos para que las cartas lleguen en el momento exacto o al destinatario correcto, ¿no? Han usado este tipo de procesos de seguridad para poderlo realizar correctamente. Y eso es lo que a nosotros nos está faltando, ¿sí? ¿Cómo extrapolar estos sistemas al sistema de salud? Muy bien, doctor, pues te agradecemos tu participación. Muchas gracias por la invitación. En este día. Gracias. Y vamos a continuar en contacto con estos temas que son, bueno, más aparte interesantes e importantes para todos los médicos debido a las situaciones que se presentan en contra a veces de los médicos, ¿verdad? Así es. Entonces, muy bien, pues a todos les deseamos unas buenas tardes, a la red de Telemedicina Oaxaca, a los hospitales básicos comunitarios que estuvieron con nosotros y también a los médicos o al personal médico que estuvieron vía streaming. Les deseamos que estén bien. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense mucho.